Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 426, un arreglo chapucero. A diferencia de la última vez, cuando el señor Tower necesitó un objeto místico para recorrer semejante distancia, esta vez llegó antes que Alger con un simple teletransporte. Había que admitirlo, el programa de aprendizaje era envidiable en este sentido. La mirada de Alger se posó en el cetro ornamentado que sostenía el señor Tower, y sintió un vuelco en el corazón. Ese es el artefacto sellado equivalente a la secuencia 3 del Camino del Marinero, el que está bajo la custodia del señor Fall. Ah, claro, el artefacto pertenecía al señor Tower desde el principio, él simplemente le había pedido al señor Fall que lo guardara. Señor ahorcado, ¿parece usted muy interesado en este cetro?, preguntó Edward. Alger no se molestó en ocultarlo. Por supuesto, recorro el sendero del marinero. Hizo una pausa. Señor Tower, ¿ha usado el cetro para canalizar las fórmulas del sendero del marinero? No. Edward negó con la cabeza. Ese dios del mar no llegó a la secuencia 3 ingiriendo pociones por medios normales, así que no posee las fórmulas pertinentes. Entonces, Alger vaciló un momento. Si algún día quisiera comprarte este cetro, ¿qué precio tendría? Edward sonrió. Eso, no puedo decirlo, pero creo que es muy probable que solo se pudiera intercambiar artículo por artículo, algo de valor aproximadamente igual. Algo de valor aproximadamente igual. ¿Otro artefacto sellado de la secuencia 3? Alger respiró hondo. Aquello estaba muy por encima de él. Entiendo. Sacó un mapa y señaló un punto. Esta es la zona marítima donde se encuentra esa isla primitiva. Y esto, sacó un papelito cubierto de símbolos, es su coordenada aproximada en el mundo espiritual. Ya es suficiente. Edward le tendió la mano. Vámonos. Una punzada de emoción se agitó en el pecho de Alger. Habían pasado años desde que el Iquilangos descubrieron aquella isla primitiva, y en todo ese tiempo solo había llegado a sus confines más remotos un puñado de veces. Hoy, por fin podré ver la isla en su totalidad. En el instante en que sujetó la muñeca de Edward, los colores ante sus ojos se intensificaron y se volvieron más nítidos, los tonos se separaron y se superpusieron unos a otros. Innumerables siluetas casi invisibles retrocedieron, surcando el mundo espiritual. Aproximadamente medio minuto después, el mundo volvió a la normalidad. Se encontraban al borde de una isla colosal, con la niebla suspendida en el aire, lo que confería a la tierra primitiva un tenue y siniestro halo de misterio. Aquí está, dijo Alger, recorriendo su entorno con la mirada. Edward inmediatamente examinó los alrededores, preparado para que aquel sacerdote ruso apareciera de la nada en cualquier momento. Pero él no apareció. Observando desde las sombras. Edward no le dio más vueltas. Había venido por la característica Beyonder de un inmortal y la carta del tirano, mientras consiguiera esas dos cosas, no le importaba qué trucos pretendiera jugar aquel sacerdote. Alger señaló hacia adelante. Seguiremos este camino hacia el bosque negro. Si seguimos recto, llegaremos a esa antigua ruina de edad indeterminada. Por el camino nos encontraremos con toda clase de criaturas Beyonder, algunas son incluso seres con aspecto de pájaro que solo aparecen en los mitos. Miró a Edward y continuó, todo lo que cacemos por el camino, quien lo mate se quedará con los materiales correspondientes. Si encontramos materiales que necesito, espero que el señor Tower me dé prioridad de compra. No propuso reglas para los asesinatos conjuntos, conocía de sobra la enorme diferencia entre sus fuerzas. Prácticamente no habría ninguna situación que requiriera cooperación para abatir algo. Alger suspiró para sus adentros. Si no tuviera tanta prisa por hacerse más fuerte, y si no le debiera tanto dinero al señor Tower, habría preferido esperar a ser más fuerte antes de explorar la isla. Así no sería tan pasivo. Aún así, llegar temprano no fue en vano. Si lograba recolectar suficientes materiales místicos esta vez, le serían de gran ayuda para sus futuros ascensos. Nuestro principal objetivo en este viaje son las ruinas. Todo lo que encontremos por el camino es secundario. Una vez que terminemos la exploración, lo mejor es partir de inmediato, nada de desvíos a otras regiones ni rutas alternativas. Después de eso, ven cuando quieras y vete donde quieras, eso será asunto tuyo. Vayamos. Caminaron hombro con hombro hacia la selva negra, sombría y tenue incluso al mediodía. Los árboles eran anormalmente gruesos e imponentes, con copas densas, como si se adentraran en una tierra de gigantes.
Desde las profundidades se oían crujidos intermitentes y, a veces, grandes conmociones. Las criaturas Beyonder de este lugar no se molestaban en ocultar su presencia, incluso a distancia, se podía percibir que muchas poseían un poder similar al de un semidios. No te preocupes demasiado, dijo Alger en voz baja. Las criaturas Beyonder de aquí son muy territoriales. A menos que estén cazando, no cruzarán a otro dominio. ¿Y si quiero cazarlos? Preguntó Edward. Cazar a esas criaturas semidivinas. El corazón de Alger dio un vuelco, como era de esperar del señor Tower, apunta directamente a los semidioses. Ya conocía esas hazañas, pero aún así, solo es secuencia 5. Es broma, dijo Edward con una sonrisa. No parece que estés bromeando en absoluto. Al poco tiempo, los árboles se fueron escaseando, y los que quedaron adquirieron un aspecto peculiarmente extraño, como si sus troncos estuvieran cubiertos de escamas. Los dos aumentaron inmediatamente su vigilancia y se adentraron en la inquietante arboleda. Pronto divisaron cadáveres en descomposición esparcidos por el suelo, humanos, babuinos, cabras, tigres. ¿Eran estos los zombies controlados por la serpiente emplumada? ¿Pero por qué estaban todos inmóviles? En el relato original, ¿acaso estos seres muertos no mostraban hostilidad hacia Klein y los demás? Atravesaron la zona sin incidentes. La serpiente emplumada que esperaban no apareció, lo que dejó a Edward perplejo. ¿Por qué no se desarrolla la historia como en la original? ¿Acaso ese sacerdote ruso me está impidiendo deliberadamente obtener la característica Beyonder del inmortal? Si es así, ¿por qué me dejaron siquiera poner un pie en la isla? A través de la densa vegetación, Edward vio rayos de sol que se filtraban oblicuamente en el bosque. El aire ondulaba, dispersando los rayos en una bruma visible, el efecto Tyndall, y de repente comprendió. ¿Podría deberse a la hora del día? En la versión original, Klein y compañía llegaron de noche, pero ahora es de día. Quizás la actividad de las criaturas Beyonder en esta isla varíe según la hora. De ser así, es probable que la serpiente emplumada se esconda durante el día y cace por la noche. Entonces no podremos seguir avanzando. Si llegamos a la capilla de ese sacerdote, él podría aparecer, igual que en el original, asustarnos a Alger y a mí, obligándonos a retroceder, y luego cubrir la isla con su manto. Después de eso, conseguir una característica de los inmortales se convertirá en un verdadero quebradero de cabeza. Edward se detuvo tan bruscamente que Alger se sobresaltó, preparándose para lo peor. ¿Qué ocurre, señor Tower? Nada. Edward lanzó una moneda al aire. Mi intuición me dice que lo mejor será esperar aquí hasta que anochezca antes de continuar. Alger parpadeó y, tras un breve instante de duda, decidió confiar en él sin dudarlo. De acuerdo, entonces nosotros. Se interrumpió cuando un ladrido tenso y gutural se dirigió hacia ellos. Edward arqueó una ceja. Parece que a alguien le molesta que estemos aquí merodeando. 10 segundos después, 6 o 7 babuinos negros aparecieron saltando entre las ramas con ágil soltura. Su pelaje se rizaba naturalmente, placas oscuras y cristalinas sobresalían de sus cejas, formando extrañas coronas que se elevaban sin un patrón definido. En el instante en que los vio, Alger sintió el impulso de bajar la cabeza, como si no se atreviera a sostenerles la mirada. Los amos de este bosque, mis señores. Edward ya había alzado el cetro del dios del mar. Un instante después, un relámpago blanco plateado cayó y envolvió a los babuinos. Gritaron, dispersándose, tratando de retorcer el espacio para desviar los pernos, pero solo estaban en la mitad de las secuencias, en la secuencia 5 y la secuencia 6 como mucho. Bum, bum, bum. Tras una serie de detonaciones, 6 babuinos negros cayeron al suelo carbonizados de pies a cabeza. Todos, excepto el líder, un ejemplar de secuencia 5, murieron en el acto. Chi. El superviviente mostró sus colmillos y lanzó un grito desgarrador. Al instante, el aire alrededor de Edward pareció contraerse, oprimiéndolo como si quisiera aplastarlo. Aumentar. Edward se lanzó hacia adelante, apareciendo frente al babuino negro. Reprimió su impulso de huir y atacar, y lanzó una maldición de color verde intenso, Avada Kedavra. Soplo. Las pupilas del babuino se dilataron, se desplomó hacia atrás sin hacer ruido, muerto. Así sin más, Alger miró atónito los cuerpos. No le atribuía la hazaña al cetro. Durante la escaramuza, este solo había eliminado a los peones. El babuino de secuencia 5 había sido abatido por el señor Tower de un solo golpe.
Unos minutos después, un tenue resplandor emanó de los cristales negros destrozados en el cadáver del babuino de la secuencia 5. Las partículas se agruparon, fusionándose en un puño cerrado, translúcido y de un negro intenso. Los demás también se condensaron en cristales oscuros. Edward tomó una característica de Beyonder de secuencia 6 y se la lanzó a Alger. El que la encuentra se la queda, yo me quedo con el resto. Coma gracias. Alger no se anduvo con formalidades. Entró en una caja de hierro preparada. Oye, los materiales principales de mi cuñado para las secuencias 6 y 5 ya están listos, lo que sobreservirá para hacer excelentes vinos. Edward guardó las características restantes en su bolsillo y luego usó transfiguración para conjurar 2 sillas. Siéntate, esperaremos a que oscurezca. En ese instante, finas brumas se elevaron desde todas direcciones. La selva negra entera se sumió abruptamente en la más absoluta oscuridad, como si el día se hubiera convertido en noche en un instante. Crujido, crujido, crujido. Unos crujidos espeluznantes y ásperos resonaron por todas partes. De la niebla emergieron los zombis, los mismos cuerpos que habían visto tendidos inmóviles, rostros sin sangre, pieles marchitas, carne ulcerada. Entonces, una serpiente gigante, gruesa como el abrazo de un hombre, emergió del suelo. Sus enormes escamas eran de un verde negruzco enfermizo, y sus ojos brillaban como llamas. Plumas blancas y grasientas, manchadas de amarillo pálido, brotaban de las uniones entre las escamas, y un par de gruesas alas se extendían desde su lomo. Mitad trepando, mitad volando, el monstruo alzó su cuerpo, se enroscó alrededor de un tronco imponente y sacó una lengua de un negro intenso, mirándolos fijamente a los dos. Alger apenas había tocado su silla cuando se levantó de un salto. Un frío intenso le caló hasta los huesos, una melancolía indescriptible lo invadió poco a poco. Edward frunció el ceño. Esto es demasiado deliberado y demasiado burdo. ¿Por qué ese sacerdote ruso recurriría a un montaje tan cutre, solo para llevarme a esa capilla? Capítulo 427, Phoenix, dijiste que no podías pelear. Señor Tower. Alger sintió que le castañeteaban los dientes, no por miedo, sino por un reflejo incontrolable del cuerpo. ¿Comillas qué hacemos? Ante un pensamiento de Edward, Phoenix salió disparado del mundo espiritual. Casi al instante, la serpiente emplumada reaccionó como si hubiera visto a un enemigo natural. Su enorme cuerpo se enroscó formando anillos apretados, clavando una mirada mortal en aquella silueta negra y carmesí. Phoenix, puedes con esa serpiente emplumada de nivel semidios. Phoenix escupió el anillo de la muerte. Puedo. Dicho esto, se lanzó hacia adelante como una imagen residual. La semidios serpiente emplumada abrió la boca de par en par, mostrando hileras de dientes afilados como navajas, y atacó. Phoenix esquivó la mordedura con facilidad. En un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo se expandió drásticamente y, con una sola garra, se abalanzó sobre la cabeza de la serpiente, derribándola del árbol al suelo con un estruendo ensordecedor. La serpiente emplumada se retorcía frenéticamente, pero, misteriosamente, su colosal cuerpo no pudo reunir la fuerza suficiente para liberarse de las garras de Fénix. Rotura. La sangre de un rojo brillante brotó como un torrente cuando Phoenix arrancó de cuajo la enorme cabeza. Sin embargo, la serpiente no murió, siguió retorciéndose en la tierra. Puñalada. El largo y afilado pico de Phoenix se clavó en el cráneo de la serpiente. Unos segundos después, la llama que ardía en sus pupilas se extinguió. Todo había durado menos de un minuto. En ese momento, Edward solo quería decir una cosa: Phoenix, ¿dijiste que no puedes pelear? Alger se había quedado boquiabierto hacía rato. Una criatura Beyonder de nivel semidios muerta así sin más, incluso con más naturalidad que aquel babuino de antes. Y ese pájaro, que había acabado con un semidios con una facilidad ridícula, ¿a qué secuencia pertenecía? ¿Qué relación tenía con el señor Tower? Este es mi mensajero. Si me necesitas en el futuro, puedes contactarme a través de él, dijo Edward mientras aceptaba la característica Beyonder del inmortal que Phoenix había traído de vuelta. ¿Mensajero? A Alger le pareció extraña la palabra. ¿Qué mensajero de una persona respetable podría matar a un semidios en segundos? En algún momento durante el intercambio, la niebla se había disipado. El bosque, sumido en una oscuridad absoluta hacía un instante, volvió a iluminarse bajo la luz del sol, como si aquella noche no hubiera sido más que una espesa nube que pasaba ante él. De acuerdo, ¿continuamos? Edward guardó la característica. Comillas, no estábamos esperando a que anocheciera. Comillas, ¿no acabamos de vivir una noche inolvidable?
Alger echó un vistazo al cadáver de la serpiente emplumada y de repente pareció comprender algo. Un pensamiento surgió en su corazón, probablemente el señor Tower no estaba allí por primera vez. Daba la impresión de que había venido con un propósito muy específico. Pero, eso no tenía sentido. Si ese fuera el caso, ¿por qué necesitaría que yo le proporcionara las coordenadas? Señor tonto. Alger se dio cuenta de algo. Si el señor Tower había venido por orden del señor Fall, todo encajaba, lo que significaba que no era el objetivo del señor Tower, sino el del señor Fall. En otras palabras, esta isla albergaba algo que podía atraer la atención de una deidad. ¿Eran las ruinas de aquella capilla que se veía más adelante? Avanzaron sin impedimentos. Las criaturas que rondaban la zona se dispersaron ante el alboroto de la lucha. Phoenix los siguió a una distancia prudencial. La mayoría de las veces, las criaturas Beyonder tenían un instinto para detectar el peligro más agudo que los Beyonders humanos. Pronto, un campo de ruinas apareció ante ellos. Solo se conservaba la estructura principal del edificio, lo que impedía saber cómo era originalmente. A partir de los restos, se podían deducir al menos muros gruesos, grandes dimensiones y ventanas estrechas. En su día albergó una torre y un campanario, con un exterior sencillo y una forma arcaica. Esta isla primitiva la descubrí con Quilangos, dijo Alger entonces, pero yo era más débil que él en aquel momento, así que no me adentré tanto como él en estas ruinas. Por los fragmentos que dejó escapar después, estoy convencido de que aquí se esconde algo sumamente valioso. Le dirigió una mirada a Edward, pero eso es solo una conjetura. Edward, por supuesto, sabía lo que había dentro. Para la mayoría, lo más valioso eran los frescos de la tercera época, ocultos bajo capas de antigüedad. Para Alger y Edward, sin embargo, el premio era la carta del tirano, aunque lo que Alger necesitaba eran las fórmulas grabadas en ella, mientras que Edward quería la carta en sí. Juntos atravesaron el umbral roto y entraron en un profundo vestíbulo. Muchos de los pilares de piedra clásicos que lo sostenían se habían derrumbado o partido por la mitad. Delante se extendía la oscuridad, que se precipitaba directamente hacia las profundidades. En la pared junto a la entrada había un mural del antiguo dios Sol, sosteniendo la primera pizarra de la blasfemia, rodeado de fieles y ángeles. En ese momento, la ciudad de Plata aún no había profundizado en ese templo, y el conocimiento que los miembros del Club del Tarot tenían del antiguo dios Sol era prácticamente nulo. Por lo tanto, Alger no tenía ningún punto de referencia para los murales. Dijo, cuando llegué aquí por primera vez, vi estas pinturas. Parecen contar historias de antiguas deidades y ángeles, pero después no encontré nada sobre ellas en los registros de la iglesia. Naturalmente, Leodero jamás habría dejado constancia alguna de haber traicionado, y devorado, a su propio amo. Sigamos adelante. Avanzaron hacia la escalera que conducía al subsuelo. La luz a su alrededor comenzó a atenuarse. Señor Tower, ¿reconoce a quienes aparecen representados en estos murales? Preguntó Alger. Edward no le respondió. En cambio, miró a Phoenix, que los había seguido. Phoenix, ¿reconoces a él? Phoenix contempló durante unos instantes la imagen del antiguo dios del sol, y luego negó con la cabeza. No lo creo. Edward no insistió. Comillas, ¿recuerdas a los reyes de los ángeles que mencioné antes? ¿Cómo dijiste que los reyes de los ángeles servían junto al antiguo dios Sol, líderes de todos los ángeles, los 8 seres más cercanos al trono divino? El que está justo en el centro es el antiguo dios Sol, dijo Edward. ¿El antiguo dios del Sol, señor Tower? ¿Quién era exactamente esa deidad? Preguntó Alger, sorprendido. Solo lo mencionó de pasada la última vez. Como dije, él era el Señor que creó todo, el Dios omnisciente y omnipotente, el Salvador que puso fin a la era en que este mundo estaba gobernado por seres míticos desquiciados. Sin él, la humanidad podría seguir bajo el yugo de esas criaturas hoy en día, reducida a su alimento y a la esclavitud. Era la primera vez que Alger oía semejante relato. Hasta entonces, había entendido que el Creador despertó del caos, disipó la oscuridad, y se transformó en todas las cosas. Su cuerpo se convirtió en la tierra y las estrellas, sus ojos en el sol y la luna carmesí. Y que las 7 iglesias enseñaban que las 7 deidades ortodoxas se formaron a partir del cuerpo del Creador, que ellas rescataron a la humanidad del mundo enloquecido y trajeron la paz. Pero según el señor Tower, las declaraciones de los 7 eran una mentira. Si es así, ¿qué papel desempeñaron realmente los 7? Pronto llegaron al final de los escalones y se encontraron ante una puerta arqueada. Alger ya no pudo contenerse. Señor Tower, durante la era del antiguo dios Sol, ¿qué hacían las 7 deidades ortodoxas?
Edward reflexionó un momento y luego ofreció una respuesta deliberadamente vaga. Algunos de los 7 eran reyes de los ángeles que servían al antiguo dios Sol, otros eran dioses subsidiarios. El corazón de Alger dio un vuelco violento. Los 7, tan por encima de todos hoy, habían sido alguna vez ángeles, o dioses subsidiarios, al servicio de otro. Si esto saliera a la luz, sería ejecutado en el acto por blasfemo. Cuidado, debería haber algo más adelante que pueda petrificarte, advirtió Edward, señalando la puerta. A ambos lados se alzaban 2 estatuas, de un gris ceniciento de pies a cabeza, una vestía una armadura completa de placas con forma de barril, la otra una chaqueta de corte más moderno. Ambos rostros estaban contraídos por el dolor, con los ojos desorbitados, como si miraran fijamente a algo que había aparecido ante ellos. Estos viajeros habían sido convertidos en piedra por la gárgola de 6 a las que acechaba en este lugar. No es de extrañar que Quilangos huyera de abajo en tan lamentable estado la primera vez. Más allá del umbral, la oscuridad lo envolvía todo. Como de costumbre, Edward transformó un círculo de linternas para que flotaran a sus flancos, y luego alineó una docena más en fila para atravesar la oscuridad e iluminar el pasaje que tenían delante. Su habilidad no hacía alarde de un poder abrumador, pero aún así hizo que Alger chasqueara la lengua con asombro. Las artes que dominaba el señor Tower eran verdaderamente extraordinarias. Siguieron adelante. Estatuas de diversas especies aparecían una tras otra, pero no encontraron ninguna gárgola como la de la historia original, ni siquiera al final del pasillo. Ahora que lo pienso, tampoco nos atacaron al entrar. Esa gárgola se asustó con el alboroto de antes, murmuró Alger, alzando la guardia mientras su mirada recorría los murales de ambas paredes, registros de la salvación del antiguo dios Sol, que exaltaban su grandeza y santidad. Edward utilizó entonces el poder de abrir puertas para llevar a Alger a través de la puerta blanca como la ceniza que había al final del pasaje, hasta una sala de entierro repleta de ataúdes. La humedad se filtraba desde la piedra alta, dejando la cámara húmeda. El interior se dividía a izquierda y derecha, albergando cada lado 12 sarcófagos cenicientos y oscuros. En el centro había un espacio circular vacío. En el suelo correspondiente se encontraba lo que parecía ser un diseño intrincado y finamente elaborado, que representaba a los 3 ángeles devorando al antiguo dios Sol y el nacimiento del verdadero creador como un infante negro. En el instante en que Alger lo vio, su cuerpo tembló. Este cuadro, el que están devorando. Es el antiguo dios del sol, dijo Edward con un suspiro. Y quienes devoran son 3 de los reyes de los ángeles que le servían. Edward conocía este episodio desde hacía tiempo gracias al relato original, pero ver el mural con sus propios ojos le produjo un escalofrío. Era fácil imaginar que la escena, tal como se desarrolló en realidad, había sido aún más espantosa y desesperanzadora de lo que sugería el mural. Alger se quedó inmóvil, luego volvió a mirar la pared, con el rostro pálido. ¿Los reyes de los ángeles que habían servido al antiguo dios Sol, lo habían devorado? Esperar. Sus pupilas se contrajeron al recordar las palabras anteriores del señor Tower. Si algunos de los presentes 7 habían sido alguna vez reyes de ángeles o dioses subsidiarios que servían al antiguo dios Sol, ¿significaba eso que entre ellos estaban aquellos que habían participado en la devoración del antiguo dios Sol? No profundizó más en el tema. Sin embargo, una comprensión repentina surgió en su corazón, así que esta era la razón por la que el señor Fall había enviado al señor Tower a esta isla primitiva. ¿Qué papel desempeñó el señor Fall en aquel banquete de la traición? Señor tonto, no me miren. En aquel entonces estaba colgado como un trozo de tocino secándose. Capítulo 428, Adán va a morir. Comparada con la conmoción y el pánico que atormentaban el corazón de Alger, la mirada de Edward ardía al posarse sobre los ataúdes de piedra. Si no recordaba mal, el cadáver en uno de esos ataúdes tenía oculta la carta del tirano. No perdió el tiempo. Su hazaña se lanzó, girando como un ciclón, directamente hacia los 24 sarcófagos de piedra oscura que flanqueaban la sala. Con un crujido seco, aquellos sarcófagos que habían resistido la erosión de los siglos se desmoronaron hasta convertirse en grava, dejando al descubierto los restos que yacían en su interior. La mayoría contenían solo esqueletos incompletos. Únicamente 3, aunque muy descompuestos y mostrando el hueso blanco, conservaban la forma general de los cadáveres. Al hacerse añicos los ataúdes, los 3 cadáveres, hasta entonces silenciosos, se agitaron, se alzaron en formas retorcidas, uno cubierto de ojos de pies a cabeza, otro cuya carne se había transformado en una masa de tentáculos y el tercero enroscado entre innumerables enredaderas marrones.
En vida, estos tres zombies habían sido Beyonders de los caminos del marinero, el bardo y el lector. En la muerte, se convirtieron en zombies que aún conservaban una parte de sus caminos anteriores, y como zombies, fueron naturalmente reprimidos y controlados por el camino de la muerte. Alger apenas había desenfundado su arma cuando el mensajero del señor Tower salió disparado de nuevo, inmovilizando a los tres zombies antes de que pudieran reaccionar. Edward hizo un gesto con el dedo. Comillas, acción carta de blasfemia. No pasó nada. Bien, Roselle había dejado trucos especiales en las cartas de la blasfemia. Edward se dirigió rápidamente al zombi con sombrero de pirata y desató distorsión más explotación una vez más, destrozando la andrajosa chaqueta marrón. De un vistazo, vio una carta clavada en la región de su corazón. En el anverso de la carta aparecía un hombre con las manos alzadas y una triple corona sobre la cabeza. Los fieles se postraban a sus pies, y tras él se desataban relámpagos, nubes oscuras, vendavales y olas embravecidas. En la parte superior izquierda del retrato de Rosella ataviada con la túnica papal, la brillante luz de las estrellas se condensaba en una línea de texto. Secuencia 0, tirano. Una mano invisible arrebató la carta al instante. En ese mismo momento, Edward retrocedió rápidamente, el fuego maldito rugió y, como si el fuego hubiera entrado en contacto con aceite hirviendo, envolvió instantáneamente a los tres zombies. Bajo los efectos combinados de distorsión y amplificación, fueron reducidos rápidamente a cenizas. ¿Qué es eso? Comillas. Alger apenas logró pronunciar unas pocas palabras antes de que su mirada se congelara, con una voracidad insaciable en su interior. Habiendo visto dos cartas de blasfemia en casa del señor loco, inmediatamente se dio cuenta de que esta era la carta del tirano. Lo que significaba que registraba todas las fórmulas del sendero del marinero. Comillas, entiendo. Edward también estaba eufórico. Antes de venir, le preocupaba que esta carta del tirano fuera algo que Adam hubiera reservado específicamente para Klein, y que su mayor logro en este viaje fuera únicamente la característica Beyonder del inmortal. Inesperadamente, todo transcurrió exactamente como en la obra original, nada había cambiado. A continuación, ¿no se suponía que Adam debía suspirar según el guión y asustarlos para que se fueran? Ah. Justo cuando se me ocurrió esa idea, un suspiro profundo e indescriptiblemente antiguo resonó desde lo más hondo de la iglesia. Alger sintió que todo su cuerpo se helaba. Un terror inconmensurable le invadió. Quiso hablar, pero sus movimientos y expresiones se congelaron de repente. En el segundo siguiente, todo a su alrededor comenzó a distorsionarse. Edward sintió un aturdimiento momentáneo. A su alrededor, pilares de piedra de un negro intenso se alzaban majestuosos, sosteniendo una vasta y grandiosa catedral. En cada pilar, cada arco, cada tramo de las cúpulas, se incrustaban huesos de innumerables razas, densamente agrupados, rodeando una cruz colosal. Ante la cruz se encontraba un sacerdote con una sencilla túnica blanca, con una espesa barba de color dorado pálido que le cubría la parte inferior del rostro. Él miró a Edward con perfecta serenidad. Esta era la catedral del cadáver de Adán. Edward no se sorprendió de que Adam hubiera elegido reunirse con él directamente. De los tres seres vinculados a la singularidad del sendero de la puerta, ya había conocido al señor Puerta y al verdadero creador, solo quedaba Adam. Quizás hoy podría aprender toda la verdad de él. Los dos se miraron por un instante. Luego, ante la cruz, Adán habló con voz suave. Voy a morir. Edward contuvo la respiración. Desde el primer día que llegó al mundo místico, había imaginado conocer a Adam. Después de todo lo que había vivido y de todos los secretos que había aprendido, incluso había ensayado lo que Adam podría decirle. Sin embargo, nunca esperó que las primeras palabras de Adam fueran, voy a morir. Comillas, ¿estás bromeando? Edward forzó la pregunta con la garganta seca. La expresión de Adam permaneció impasible, sus ojos tan inmóviles como agua muerta. Él repitió, voy a morir. Un torrente de preguntas cruzó la mente de Edward en un instante, enredando sus pensamientos en un nudo caótico que finalmente se condensó en una sola frase, comillas, ¿por qué? Porque solo con mi muerte este mundo podrá salvarse. Imposible. Si eso fuera cierto, ¿por qué no moriste tú en la obra original? Cuando dices morir, ¿te refieres a la muerte tal como yo la entiendo, o a algún tipo de muerte en el sentido místico? No hay diferencia. Adán dijo, después de mi muerte, ya no habrá ningún Adán en este mundo. Él, continuó, con voz tranquila pero asfixiante, por eso, antes de morir, haré todo lo posible por aquellos de ustedes que permanezcan con vida, lo arreglaré todo, de la manera que yo considere mejor.
El corazón de Edward dio un vuelco. Comillas con arreglar. ¿Quieres decir? Exactamente lo que estás pensando. La mente de Edward se tambaleó hacia la serie de acontecimientos ocurridos desde que zarparon, el almirante el que irrumpió de la nada, aquel encuentro fortuito con el hombre del cortavientos negro, a través del cual se enteró de la conspiración de la iglesia del dios del mar y el episcopado luminoso, la racha de buena suerte de Danitz, la adquisición del cetro del dios del mar. No es de extrañar que últimamente todo se sintiera tan extraño, a veces inexplicablemente plácido, a veces repentinamente frenético. Y aparte de eso, ¿cuántas cosas más había dispuesto él? ¿Cuántas otras personas y eventos, además de mí, formaban parte de sus planes? Comillas que pretendes conseguir organizando todo esto? Adán dijo, no lo sé, simplemente actúo según mis premoniciones, haciendo algunos preparativos antes de morir, buscando un mejor desenlace. Comillas, ¿cuál es el resultado? Para evitar el apocalipsis. Edward dijo con gravedad, con apocalipsis te refieres a ese anillo de dioses exteriores que rodea la Tierra, ¿verdad? Para luchar contra los dioses exteriores, no deberías asimilar tus sefirot y ascender a un pilar para obtener mayor poder, porque, entonces, morirías. Aunque la impresión que la mayoría de la gente tenía de Adán era negativa, odiaban ser manipulados por él, odiaban su sacrificio necesario, había que admitir que él realmente deseaba salvar al mundo. Como decía el refrán, cuando el mundo estaba hecho jirones, Adán lo cosió y remendó todo. Ante las insistentes preguntas de Edward, Adán dijo, precisamente por eso voy a morir. El corazón de Edward dio un vuelco, un pensamiento lo asaltó y exclamó conmocionado, con morir, no querrás decir que te vas a fusionar con el verdadero creador, ¿verdad? Él guardó silencio. En la obra original, Adán y el verdadero creador también se fusionaron, pero eso ocurrió después de que Adán avanzara a la secuencia cero, y el grupo fusionado ellos estaba liderado por Adán, el que murió fue el verdadero creador. En ese momento, Adán aún no había avanzado a la secuencia cero, ¿por qué se fusionaría él con el verdadero creador? Espera, espera. La mente de Edward dio un vuelco repentino, se dio cuenta de algo que había pasado por alto anteriormente. El verdadero creador tenía una doble personalidad. Uno racional, el otro loco. Edward siempre había supuesto que se trataba de alguna mutación causada por su propia presencia como transmigrador. Pero, ¿fue realmente así? Recordando sus intercambios pasados con el verdadero creador, la actitud de ellos hacia el otro yo era intrigante. ¿Y si esa doble personalidad se refiriera, respectivamente, al verdadero creador y Adán? No se habían fusionado por completo, por lo que existían como dos personalidades distintas. Por eso el verdadero creador tenía dos actitudes diametralmente opuestas hacia mí. Con ese pensamiento, surgió una nueva pregunta, si Adán y el verdadero creador ya se habían fusionado en ese momento, ¿quién era entonces el Adán que tenía delante ahora? Soy su personalidad virtual, su avatar, y al mismo tiempo, también soy Adán, quien conserva la totalidad de la conciencia del cuerpo principal. Cuando yo muera, significará que Adán habrá muerto de verdad. Eso también significará. ¿Ya has completado la fusión?, murmuró Edward. Adán continuó, a decir verdad, no sé qué tipo de existencia tendrá el fusionado, qué planes tendrá, en qué estado estará, todo es desconocido. Lo único que puedo hacer es, siguiendo las costumbres de Adán, hacer los preparativos finales. El resto, dependerá de ti. Tras calmar finalmente la agitación en su pecho, Edward preguntó apresuradamente, comillas, ¿fuiste realmente tú quien colocó la singularidad del camino de la puerta dentro de mí? ¿Por qué? ¿Qué papel desempeño yo en tu plan? No. Adam miró a Edward y, por primera vez, esbozó una leve sonrisa, eso fue solo un accidente. Era la misma respuesta que había dado el verdadero creador. La persona que originalmente iba a dar cabida a Puerta no eras tú, sino otra persona. Sin embargo, desapareció repentinamente. Cuando Puerta reapareció, ya estaba dentro de ti. No sabemos qué pasó entre tanto. Por eso también nosotros tuvimos que fusionarnos de repente. Edward frunció el ceño. Comillas, ¿puedes ser más específico? ¿Quién es esa otra persona? Mientras preguntaba, hizo una pausa, una figura surgiendo en su mente. ¿Podría ser el transmigrante mayor que dejó el diario? Un forastero. La fuente del apocalipsis. El que puso todo en marcha. El Salvador. Era eso, un epíteto divino. Adán dijo, no sé nada más, no poseo esa parte de la memoria. De nuevo. Edward cerró los ojos y reflexionó durante un buen rato antes de preguntar, ya que Adán morirá,
¿Qué pasará con esa supuesta marea de la era? Después de que ustedes se fusionen, ¿necesitarán ustedes seguir recurriendo a ese ritual para avanzar una vez más? No, él solo necesitará asimilar las características de los Beyonders de secuencia 1 y la singularidad para obtener las autoridades correspondientes. Sin embargo, la marea de esa era es algo que otros aún necesitan. La diosa de la noche eterna. Capítulo 429, la bendición del destino. Entonces, con respecto a mi futuro, ¿tiene usted algún otro consejo? Adán lo miró y le dijo, necesitas el favor del destino. Destino, se refería él al camino del destino. Edward insistió, comillas, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Pronto. Antes de que Edward pudiera insistir, Adam sacó una pequeña cruz de color blanco plateado, la lanzó suavemente al aire y cayó justo en la mano de Edward. Comillas, ¿qué es esto? ¿Un regalo de despedida? No me digas que es un artefacto sellado de grado 0. ¿Que no es? Adam negó con la cabeza. Con esto, eres miembro de la Orden del Ermitaño Crepuscular. Siempre que la Orden se reúna, podrás usarlo para proyectar tu espíritu en esta catedral de cadáveres. Esa fue tu petición original. Edward se quedó sin palabras. ¿Estás muerto? ¿De qué me sirve darme esto? ¿Acaso la Orden del Ermitaño Crepuscular seguirá existiendo? Puede existir. Pero no me dijiste antes que tenía que rescatar al señor Dor para unirme a la Orden del Ermitaño Crepuscular. Edward se quedó paralizado a mitad de la frase, un pensamiento cruzó por su mente. Bien, entonces, ¿me prestas la segunda pizarra de la blasfemia? No está conmigo. Adán dijo, en cuanto a rescatar al señor Dor, esa fue una orden que dio Amon cuando me estaba parasitando. ¿Amon? ¿Cómo pudo? Edward soltó la pregunta sin darse cuenta, este Adam era solo una personalidad virtual, un avatar dividido. Si el cuerpo principal de Amon viniera en persona, parasitarlo no sería nada difícil. Comillas, así que es Amon quien quiere rescatar al señor Dor. Exacto, el ritual de ascenso de Amon consistía en usurpar la apoteosis de otro y ocupar su lugar. Probablemente hacía tiempo que tenía en la mira al señor Dor. De esa forma, no solo podría completar su ritual y ascender a la secuencia 0, sino que también podría apoderarse convenientemente de la autoridad del camino de la puerta, acercándolo un paso más a convertirse en señor de los misterios. Comillas, ¿acaso Amon ignora que al señor Dor le falta algo tan especial? Él no lo hace. Edward no pudo evitar soltar una risita. Entonces, un día, después de todos sus meticulosos planes, cuando finalmente libere al señor Dor, se llevará una gran sorpresa. Adán dijo rotundamente, a mí también me gustaría mucho presenciar esa escena. No estaba claro si lo decía en serio o no, pero en la historia original, durante el conflicto de Amon con Klein, Adam se inclinó ligeramente hacia Amon, aunque, dado que Amon era demasiado poco fiable, Adam no tenía motivos para apoyarlo con vehemencia. Al fin y al cabo, el Señor de los Misterios debía cargar con el peso de resistir el apocalipsis. ¿Y quién lo iba a saber? Tal vez, al enfrentarse a los dioses exteriores, Amon simplemente se daría una palmadita en la espalda y desaparecería. Bueno, ya les he contado todo lo que sé, es hora de decir adiós. Edward fijó su mirada en él de repente. Adam, ¿estás realmente muerto? Sí. Cuando la última palabra salió de sus labios, todo alrededor de Edward se volvió borroso y se alejó rápidamente. La enorme, siniestra pero sagrada catedral de los cadáveres se derrumbó con un estruendo, haciéndose añicos en una tormenta de huesos blancos. Edward se encontró de nuevo en la sala de entierro subterránea, con el último suspiro de Adam aún resonando en sus oídos. Agarró la muñeca de Alger, y sus figuras se desvanecieron en la nada, dejando la sala del entierro en silencio. Adam permaneció frente al mural que representaba la devoración del antiguo dios Sol, su cuerpo retorciéndose como si sufriera un cortocircuito, hasta que, con otro suspiro, se desvaneció por completo. Solo la pequeña cruz cayó al suelo, produciendo un tintineo nítido que resonó durante mucho tiempo en la vasta sala del entierro. Así que realmente desapareció. Flotando en el aire, Edward miró hacia donde había estado la isla primitiva, y luego se teletransportó una vez más de regreso al camarote del capitán del Vengador Azul. Alger finalmente se sacudió el miedo de aquel suspiro, ese suspiro de hace un momento. Puedes pensar que pertenece a un dios. Comillas, un dios. Así que realmente había habido un dios en esa isla primitiva. La curiosidad lo impulsó a preguntar más, pero la razón lo contuvo. Respiró hondo y echó un vistazo a la carta del tirano que Edward tenía en la mano. Señor Tower, ¿esa carta es la carta de la blasfemia para el camino del marinero? Así es.
Edward rozó suavemente la carta del tarot con los dedos, sintiendo la sutil retroalimentación que confirmaba que podía usar a Bookworm para obtener sus habilidades místicas. Entonces podría yo, Alger vaciló, antes de venir a explorar la isla primitiva, sabía que sería poco más que un acompañante, pero no esperaba ser tan prescindible. Para obtener esta tarjeta, por supuesto, le debo las gracias al señor ahorcado por haberme traído hasta aquí. Edward sonrió levemente. Puedo proporcionarte las fórmulas para la secuencia 5 cantante oceánico y la secuencia 4 interrer cataclísmico. El corazón de Alger dio un vuelco, aunque una sonrisa irónica se dibujó en su rostro. Señor Tower, originalmente planeaba usar esta isla primitiva como pago de mi deuda con usted, pero ahora parece que, le debo aún más. Jajajaja, entonces será mejor que trabajes duro. Una vez que alcances el rango de semidios, devolver este pequeño favor no debería ser demasiado difícil. Se relajó los hombros con una sonrisa. Para entonces, Tower, probablemente ya serás un ángel. Comillas, tomaré prestadas tus buenas palabras. Alger no dijo nada más, simplemente extendió la mano hacia Edward. Gracias. Edward retrocedió y saludó con dos dedos. Nos vemos. Ah, por cierto, cuando regreses, intenta no pensar demasiado en el contenido de ese mural. Ya sabes por qué. Su figura se desdibujó y desapareció. Alger se quedó mirando el lugar donde había desaparecido, murmurando, comillas, de que habrá hablado el señor Tower con el dios de aquella isla. Sí, había intuido que Edward de alguna manera había logrado conversar con ese dios, pero, ¿de qué habían hablado exactamente? Si el mural de esa isla registraba el nacimiento, la salvación y la eventual división del antiguo dios Sol, ¿podría entonces ese dios estar relacionado con alguna de las figuras representadas en dicho mural? En ese preciso instante, una criatura negra, que destellaba como relámpagos, saltó del mundo de los espíritus, dejó caer una carta y desapareció. Comillas, ¿es usted el mensajero del obispo? Alger abrió la carta. Solo había una línea de palabras: regresa inmediatamente a la Catedral de las Olas. Salió del camarote del capitán y gritó, comillas, a babor, pon rumbo a Bayam. Tras abandonar el Blue Avenger, Edward se teletransportó directamente de vuelta a la Catedral de San Samuel en Backlund, dirigiéndose sin demora a la misma sala de oración donde había rezado a la diosa anteriormente. Algo tan grave como la muerte de Adán. Por supuesto que tenía que informar a la diosa de inmediato. Quizás incluso podría obtener más información de ella. Edward sacó toda clase de ofrendas agradables a la divinidad, aceites esenciales, aguas florales, velas, y entonó suavemente. Rezó por el poder de la noche. Rezó por el poder del secreto. Pido el favor de la diosa. Acabo de encontrarme con Adam en una isla primitiva. Afirmaba que estaba a punto de morir y, en sus últimos momentos, hizo una serie de preparativos que solo pueden calificarse de precipitados. No sé si la diosa ya está al tanto de esto. Pido tu guía. Comillas, vainilla nocturna, planta de la luna carmesí, lleva mi plegaria a la diosa. Comillas, flor de la luna carmesí, lleva mi plegaria a la diosa. Cuando terminó la oración, Edward permaneció en silencio, esperando la respuesta de la diosa. Tras medio minuto, una suave brisa se agitó, las llamas de las velas vacilaron, la luz de la habitación se atenuó y cambió, el polvo en el aire rodó, formando una línea de texto en el suelo. Lo sé. Edward esperó más, pero no llegó nada más. Entonces, estás al tanto. Y luego, después de que Adán y el verdadero creador se fusionen, ¿qué pretenden hacer? ¿No puedes darme ni una pista? Espero un poco más. De repente, Edward se quedó paralizado. Podría ser que la diosa en sí misma no lo supiera. Durante mucho tiempo, la imagen de la diosa de la noche eterna como maestra intrigante en la historia original se había quedado grabada en su mente, y Edward había asumido inconscientemente que ella debía saber y controlarlo todo. Pero en realidad, sí, ella era despiadada, profunda y calculadora, pero sus atribuciones no incluían la omnisciencia ni la omnipotencia. No había razón para que ella pudiera saberlo todo. Tras un largo momento, Edward suspiró y ordenó la habitación. La muerte de Adán lo había tomado completamente por sorpresa. Pero en ese momento, lo único que realmente podía hacer era digerir rápidamente su poción y ascender a semidios. Ah, claro. Edward sacó la carta del tirano. Primero, consigamos un par de habilidades. Por encima de la niebla gris. Klein se quedó mirando los dos objetos que tenía delante, con la mente a 1000 por hora. Espera un segundo, Edward. Te llevaste el cetro del dios del mar, porque entonces regresaste con una carta de blasfemia adicional.
¿Qué es esto? ¿Compra uno y llévate otro gratis? No me digas que el cetro del dios del mar lo engendró o algo así. Claro, Edward debió de haber ido a explorar la isla primitiva de la que habló el ahorcado, así que allí obtuvo esta carta de la blasfemia. En ese caso, la isla podría ser mucho más inusual de lo que pensaba. Simplemente no sé qué pasó allí. Debería preguntar, no, por mucha curiosidad que tenga, el loco no debería ser quien saque el tema. Esperaré a la próxima reunión del tarot y preguntaré cómo el mundo. Clem sostuvo la carta del tirano, que estaba pintada con rosella ataviada con todas las insignias papales, y la imbuyó de espiritualidad, activando así su contenido. La tarjeta de la blasfemia se convirtió inmediatamente en algo tridimensional, como un libro del tamaño de la palma de la mano. Al pasar las páginas, todas mostraban una representación del emperador Roselle, a veces como marinero, a veces con un sombrero de capitán y sosteniendo un sextante, a veces de pie ante un vasto océano, entonando una canción. La boca de Klein se crispó. Roselle sí que sabía divertirse. Tenía muchas ganas de ver la carta de la bruja. Una Roselle emperatriz con cambio de género sería todo un espectáculo. Si luego le mostrara a su hija Bernadette esa versión femenina de Roselle, eso sí que sería algo. Se rió entre dientes, tomó el cetro del dios del mar y lo saludó con un gesto despreocupado. Se le ocurrió una idea, si envolvía la carta del tirano con su propio cuerpo espiritual, invocado mediante un ritual, y usaba el cetro del dios del mar de esa manera, tal vez su poder se potenciaría aún más. Busquemos una oportunidad para probarlo. Capítulo 430, El gobernador impostor. Vayan, aseo de la habitación de huéspedes de la posada Viento Azul. Klein se recostó, su figura desvaneciéndose entre la niebla gris mientras volvía al mundo real. Como de costumbre, Klein pulsó el botón de la cisterna, se lavó la cara y volvió a entrar en la habitación. Había llegado a esta llamada ciudad de la generosidad esa misma mañana. Si uno viajara en barco de pasajeros, el viaje desde la isla Bansi hasta Bayán duraría aproximadamente de 4 a 5 días, sin contar las paradas para reabastecerse ni los descansos ocasionales. Pero con la ayuda del cetro del dios del mar, que comandaba una criatura marina gigante, el viaje le había tomado menos de 2 días. Sin embargo, una vez que Klein llegó a Bayam, se sintió un poco desconcertado. Todo el viaje había tenido como objetivo ayudarlo a interpretar el papel de un cazador de piratas enloquecido, pero ahora, no había piratas a la vista, o al menos no se veían en la superficie. ¿Dónde se suponía que iba a encontrar a alguien a quien cazar? Ah, error de cálculo. Klein aún estaba pensando qué hacer cuando de repente la puerta se sacudió con unos golpes, se tensó al instante y apretó el revólver que llevaba en la funda del brazo. En voz baja, preguntó, ¿quién es? Una voz volvió a sonar, desconocida y extrañamente familiar a la vez. Está el señor Sparrow dentro. Comillas. Los nervios le subieron a la cabeza. Aunque Klein había usado la identidad de Herman Sparrow para este viaje, salvo por el breve tiempo en el Ágata Blanca y más tarde en el sin nombre de Aldrich, nadie más conocía realmente esa identidad. Después de todo, su aspecto actual no coincidía con el Herman de los carteles de búsqueda que todos conocían. ¿Cómo fue que alguien lo reconoció, e incluso vino directamente a buscarlo? Señor Sparrow, soy Elland Cow, capitán de la Gata Blanca. ¿Me recuerda? Continuó la voz que se oía desde fuera. ¿Elland? Ah, eso explicaba la mezcla de familiaridad y extrañeza, se habían visto brevemente antes, no lo suficiente como para considerarlos conocidos, pero el hombre sí conocía su identidad. Ahora que lo pienso, el Ágata Blanca también debería haber llegado a Bayam por estas fechas. Cronología original, partió el día 4, llegó el día 13, con algunos retrasos intermedios. Pero eso solo planteó una nueva pregunta, ¿cómo sabía que Klein se alojaba allí? Klein avanzó lentamente, con pasos deliberados, hacia la puerta. Al tocar el pomo, dejó que la imagen que se veía al otro lado aflorara en su mente, un Elland algo nervioso. Las bisagras crujieron al abrirse la puerta. Klein retrocedió unos pasos hacia el interior, observándolo con frialdad. ¿Cómo supiste que me alojaba aquí? No soy tan tonto como para registrarme con el nombre de Herman Sparrow. Bueno, puede que no lo creas, pero uno de mis tripulantes de la Gata Blanca te vio entrar en la posada Viento Azul, dijo Elland con una leve sonrisa. Al principio no le di mucha importancia, hasta que un amigo vino a verme al mediodía con un problema laboral. Eso me hizo pensar en ti inmediatamente. Un trabajo. Klein sacó el reloj de bolsillo con caja de oro del interior de su abrigo y lo abrió para echarle un vistazo. Tienes 5 minutos. Al regresar a la habitación,
Le hizo un gesto a Elland para que lo siguiera. Así es, este trabajo ayudaría a mi amigo, y creo que también podría beneficiarte a ti. Beneficiarme, solo págame, eso es beneficio suficiente. Elland continuó, señor Sparrow, usted puede cambiar su apariencia por la de cualquiera, ¿verdad? Después de todo, ahora no se parece al hombre de los carteles de búsqueda. Klein ni confirmó ni negó nada, simplemente lo observó en silencio. Mi amigo está ayudando a cierta persona importante a buscar a un doble. ¿Comillas qué tan importante? Elland se aclaró la garganta. Deberías conocerlo, es el comandante naval de mayor rango del reino en el mar de Sonia Central, y también el gobernador de Bayam, el almirante Amirius Riebelst. Klein guardó silencio durante unos segundos, luego dejó escapar una risa fría. Capitán Elland, ¿está bromeando? Usted sabe que tengo un historial con ese gobernador, ¿verdad? Elland pareció realmente sorprendido. Señor Sparrow, ¿usted no lo sabe? El gobernador ya le ha retirado la orden de búsqueda y captura e incluso ha emitido un comunicado oficial aclarando que lo sucedido anteriormente fue solo un malentendido. Klein arqueó una ceja. Ah, podría ser una trampa, diseñada para engañarnos a mí o a Edward y hacer que bajemos la guardia y caigamos directamente en su red. Pero si se tratara de un anuncio oficial del gobierno, ¿acaso semejante engaño no dañaría gravemente la credibilidad de Loen? ¿Quién volvería a confiar en ellos después de eso? Así que tal vez sí había otra razón por la que se había levantado la orden judicial. ¿Podría estar relacionada con Edward? Creí que lo sabías, y por eso viniste a Bayam. Elland esbozó una sonrisa amarga. Resulta que no tenías ni idea. Realmente digno del nombre de Herman Sparrow. Comillas, ¿por qué retiró la orden de arresto? Eso, no tengo ni idea. Elland continuó, te pedí que vinieras para este trabajo con la esperanza de que pudiera ayudar a aliviar las tensiones entre ustedes dos. Quién sabe, incluso podría surgir una amistad. No me atrevería a hacerme amigo de ese tipo de pez gordo. Klein soltó una risita. Comillas, ¿cuánto cuesta? Comillas 1500 libras, más 3 oportunidades para que un artesano te haga algo. Tras mencionar su precio, Elland añadió rápidamente, sé que no es una tarifa muy alta para ti, pero el trabajo es muy sencillo, solo tienes que disfrazarte para suplantarlo, ocuparte de sus asuntos cotidianos, recibir a varios invitados, tratar con su amante sin levantar sospechas, y volverá en 2 o 3 días como máximo. Klein se sumió en sus pensamientos. La paga era bastante decente, y lo que es más importante, era una oportunidad única para interpretar a un personaje importante de verdad, y además, sería una actuación basada en su personaje actual de Herman Sparrow. Eso sería invaluable para digerir la poción. La única duda real era si aquel almirante realmente no guardaba rencor por su último encuentro, o si se trataba simplemente de una trampa bien tendida. Dame el expediente del almirante. Necesitaré tiempo para pensarlo, necesito realizar una adivinación sobre la niebla gris. Elland suspiró aliviado. No hay problema. Estaré esperando tus buenas noticias en el Swordfish Bar. 18:30. Dentro de una sala privada en el Swordfish Bar. Elland, estás loco. Sinceramente, no puedo creer que hayas ido y hayas contratado al Sparrow de Maud y Herman para que se hiciera pasar por el almirante. Un hombre entró, mirando con asombro a Elland, que lo esperaba. Y lo que es aún más difícil de creer es que el almirante realmente aceptó dejar que ese lunático se hiciera pasar por él. Elland soltó una risita. A veces, el mundo es así de mágico, ¿verdad? Comillas, ¿y dónde está Herman? En ese instante, otro Elland emergió de las sombras. Salvo por una ropa ligeramente distinta, era idéntico en todos los sentidos. Con una sonrisa ligeramente inquietante, dijo, Bill, está justo delante de ti. El hombre, Bill Brando, se quedó paralizado y luego miró fijamente al Elland que tenía delante. Tartamudeó, comillas, tú eres Herman Sparrow. La sonrisa de Klein se desvaneció. Vámonos, es hora de reunirnos con el almirante. Esto es increíble, sigue siendo exactamente igual. Bill estaba atónito, pero la idea de haber estado hablando mal de ese loco le revolvió el estómago. Ojalá el demente no le guardara rencor. Elland, muchísimas gracias por esto. No habría podido encontrar a alguien que se pareciera al almirante en tan poco tiempo sin ti. Elland sonrió, de nada, espero que todo salga bien. Klein siguió a Bill fuera del bar, haciéndole algunas preguntas informales por el camino. Así fue como se enteró de que Bill pertenecía a algo llamado la Asociación de Aventureros. Como su nombre indicaba, los miembros se ayudaban mutuamente cuando tenían problemas en el camino.
Bilt ocasionalmente hacía recados para el almirante, ganando generosas comisiones. La desventaja era tener que soportar la majestuosidad de un ser con un poder casi divino. Si uno estropeaba el trabajo, o peor aún, fracasaba por completo, el castigo era muy probable. Por ejemplo, esta búsqueda de un doble. El almirante había dado la orden 2 días antes, pero tras rastrear todo Bayam, Bilt no había encontrado a nadie que se pareciera remotamente a él. Con la fecha límite acercándose, cuando Elland sugirió al malhumorado Herman Sparrow para el trabajo, Bilt pensó que estaba loco, pero al final, apretó los dientes y decidió intentarlo. Para su sorpresa, el almirante accedió tras apenas un breve instante de reflexión. Klein preguntó, ¿sabes por qué de repente necesita un doble? Bilt se encogió de hombros. El almirante tiene algo que resolver en privado, pero no puede dejar que nadie se entere de que ha dejado Bayam. ¿Por qué? Siendo la máxima autoridad de la región, ¿de verdad tiene que preocuparse por eso? Es porque ocupa un puesto tan importante que tiene que prestar atención a estos detalles. Bill tosió con incomodidad. Claro, es solo una suposición mía. Solo soy un aventurero de poca monta que cobra y hace el trabajo. Alrededor de las 7 de la tarde, Klein siguió a Bilt a través de las puertas de la mansión del gobernador. Su primera impresión al ver la distribución del patio fue que algo no cuadraba. Parecía que la mitad de los muros y edificios eran de construcción reciente. Probablemente la mayoría de la gente no lo notaría, pero para él era evidente. Bilt murmuró entre dientes, la última vez que estuvo aquí, esos piratas que trajo destrozaron medio lugar. Costó mucho trabajo arreglarlo, así que, por favor, señor Sparrow, no. Ah, eso lo explica. Pero bueno, eso fue obra de Edward. ¿Qué tiene que ver conmigo, Klein? Mientras murmuraba para sí mismo, un coro de voces infantiles resonó de repente. Por aquí, por aquí. Bloqueen ese lado, rápido, dense prisa. Usa la red, atrápala, golpéala. Lo tengo, el número 13. Hurra. Klein giró la cabeza y vio a 5 niños agazapados en un rincón, agitando los brazos en un caótico torbellino de plumas de pollo y perros, mientras un hombre rubio con el ceño fruncido permanecía cerca. Entonces, una niña pequeña alzó triunfante una rata regordeta y de gran tamaño. Los ojos de Klein se entrecerraron ligeramente. Esa niña, es Lilith. Su piel era un poco más oscura y su ropa era diferente a la de la última vez, pero él estaba seguro, era Lilith. Maldita sea, si Lilith está aquí, ¿eso significa que Edward también está aquí? Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.